Les voy a hablar del otro Bonadío. El otro juez Bonadío se llama Ercolini. El juez que hoy, en un fallo disparatado, pero no por eso antológico, vino a demostrar que tiene un corazón enorme, una gran sensibilidad para atender los asuntos de las corporaciones en la Argentina. ¿Por qué? Porque el doctor Julián Ercolini, el titular del Juzgado Federal 10, sobreselló a Paolo Roca y dos de sus gerentes, sobreselló a Paolo Roca y dos de sus gerentes en una causa, en la causa de las fotocopias de los cuadernos, de las que más de una vez hemos hablado, pero a la vez que sobreseía a los empresarios de Techín, de Paolo Roca, procesaba a Roberto Barata, que había sido el coordinador en la época en que Julio De Vido estaba en el Ministerio de Planificación, por el mismo delito. Por el mismo delito, él dice, está comprobado el delito, pero a uno lo sobreseo y a otro lo proceso. ¿Cómo es eso? Difícil de entender. Salvo que retomemos esta idea de que es el nuevo Bonadío. ¿Se acuerdan que Bonadío hacía cualquier cosa? Por eso el juzgado de Bonadío, hoy un amigo abogado me llamó y me dice, no, le decían la embajada por esto, le decían la embajada al juzgado de Bonadío. ¿Por qué? Porque en ese juzgado no aplicaban las leyes argentinas, no aplicaba ni la Constitución Nacional ni el Código Penal, sino el humor, los acuerdos y los intereses que rodeaban a Claudio Bonadío, el hoy extinto Claudio Bonadío. Esta causa, que es la causa de la fotocopia de los cuadernos, fue impulsada, entre otras cosas, por un fiscal que está, ustedes saben, procesado, el fiscal Stornelli, del que nunca más supimos qué tenía en el celular, ¿se acuerdan? El día que encuentren el celular de Stornelli al lado del de Nieto, va a competir en cuanto a espectacularidad en revelaciones, ¿no? Pero lo cierto es que la nueva embajada es el juzgado de Ercolini. Yo ahora les voy a contar un poquito la historia de Ercolini. Pero esto de que ahí no aplican las leyes con lo que hizo hoy, miren, yo les voy a leer del Código Penal el artículo por dádivas, que es el artículo 258. Y dice así, escuchen bien, será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuera funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 en el segundo. Pero como verán, dos cosas. Dice, el que diere u ofreciere, ¿sí? Dádivas. Y eso fue lo que Paolo Roca admitió en el expediente que instruyeron, y ustedes ya saben cómo, Bonadío y Stornelli. Ellos dijeron, sí, sí, nosotros pagamos a precio de hoy, a guita de hoy, $1.000.000. Y dieron una explicación que es la misma que toma el juez Ercolini para darles el sobreseimiento. ¿Cuál es la explicación? Chávez había expropiado una empresa de techina allí en Venezuela, Sidor. Y ahí, según la versión de Techín, según la versión de Pablo Roca en el expediente y de Betnasa, Luis Betnasa, bueno, hubo que ofrecer unos pagos para que los empleados de Techín en Venezuela no sufrieran alguna arbitrariedad. Yo no sé por qué, digo, pero bueno, iban a militarizar las plantas, o sea, se dicta la expropiación, iban a militarizar las plantas. No sé, supongo, lo que ellos dicen es que temieron que pudiera pasarles algo. Entonces, vehiculizaron en la versión de ellos, vamos a decir así, habrían vehiculizado a través de Barata unas dádivas o un dinero que les garantizó la vida y finalmente la retirada o la salida de sus empleados de Venezuela. Esa es la versión que dieron los Roca. Y esa es la versión que adopta Ercolini para sobreseerlos.
Ahora, el artículo, el 258 que acabo de leer, es bastante claro, ¿no? O sea, el que es lo que uno siempre dice, desde el más sentido, desde el común, más común de los sentidos, digamos, ¿no? Para que haya algún soborno, tiene que haber un sobornado y un sobornador. Es un delito que es como el tango, se baila de a dos. Y acá yo, hasta donde entiendo, el verbo es muy claro, diere u ofreciere. Entonces es, o sobresede el delito porque no hay delito, o porque no hay pruebas suficientes, o por lo que sea, digamos, puede sobreseer a los dos, o procesa a los dos. Es verdad que el funcionario público tiene un agravante, pero el agravante es la pena, no que para uno hay delito y para el otro no hay delito. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, este señor estudió con Alberto Fernández, porque era alumno de Alberto Fernández. Es de la famosa cátedra Righi, Ercolini. Pero el propio profesor lo aplazó hace cosa de un año atrás, porque el propio profesor reconoció y lo denunció en público, el actual presidente de la Nación, que Ercolini le confesó que había recibido presiones de Macri para procesar a Alejandra Gils Carbó. Es decir, el presidente sabe que este es un juez presionable. Lo sabe, ¿por qué? Porque se lo dijo, y yo no voy a dejar de creer en la palabra del presidente, por el contrario, es una palabra jerarquizada. Lo sabe porque lo conoce, fue su alumno. Y lo sabe porque alguna vez compartieron la cátedra, que es la cátedra de Esteban Rigui. Toda una institución dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, pareciera que la nueva embajada, es decir, allí donde no se aplica la ley argentina, sino que se aplica la ley de los poderosos, es el juzgado de Ercolini. Esta es la manera en la que liberó a Techín de culpa y cargo en relación a ese expediente fraguado. Porque si vos me decís, mira, no se lo condena ni a Roca, ni se lo condena a Barata, ni se condena a nadie en ese expediente porque está viciado desde el comienzo, desde el origen, ¿no? Es nulo de toda nulidad, o tiene aspectos nulificables, o la verdad no hay pruebas suficientes, porque a fin de cuentas para privarle de la libertad a alguien, condenarlo, mandarlo a la cárcel, tiene que haber pruebas, no, no es un capricho, o no debería serlo, o no debería serlo. Pero lo cierto es que en este caso, si no había evidencia, si no estaba tipificado, si no encontraban la cantidad de prueba suficiente para lo que el delito exige, para ser condenado, para ser reprimido, bueno, se sobresea a Roca y se sobresea a Barata. No, a unos sí y a otros no. ¿Es un juez de Techín? No lo sé. ¿Es un juez de Clarín? Tampoco lo sé. Pero también es cierto que el 16 de diciembre, y no me lo voy a olvidar nunca, el 16 de diciembre del año 2016, este señor, este mismo señor, en un en una resolución de muy pocas páginas, tomando los argumentos que había tenido la dictadura de Videla y Macera, escuchen bien, Videla, Macera y Ramón Camps, tomando los mismos argumentos que había tomado en su momento la dictadura de Videla, Macera y Camps para torturar a la familia Greiber y desapoderarla de sus bienes, usando los mismos argumentos que Videla, Macera y el torturador Ramón Camps para practicarle tormentos y desapoderar de sus bienes a la familia Greiber, sobreselló a Héctor Manieto y a Bartolomé Mitre en la causa que investigaba si en ese desapoderamiento y en esa apropiación se habían cometido o no delitos de lesa humanidad denunciados por las víctimas. Hoy eso tiene un trámite internacional. Está Osvaldo Papaleo, Lidia Papaleo de Greiber, han llevado estas presentaciones primero a la Corte y entiendo que también, si no hay respuesta o no hubo respuesta en los tiempos requeridos, ya también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este es el mismo juez. Qué bárbaro que siempre se equivoca a favor de los poderosos, ¿no? Pero aparte, este es un juez que le reconoció al actual presidente, Ercolini, le reconoció al actual presidente, que había recibido presiones para procesar a Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó, la procuradora para mí más legítima en cuanto al procedimiento de su elección, con una carrera impecabilísima, ¿sí?
a quien la amenazaron a sus hijas, le hicieron una campaña orquestada por Mauricio Macri y el grupo Clarín para sacársela de encima, cosas que finalmente consiguieron y lograron. Y lo consiguieron y lo lograron gracias a este señor, Ercolini. Lo sabe el presidente fue el que dijo esto. Ahora, uno interpreta que si alguien es juez no puede ser presionable. ¿Por qué no puede ser presionable un juez? Bueno, precisamente por todas las prebendas que tienen. Todas esas prebendas las tienen en función de que nadie los pueda presionar. Ganan mucha guita para que no se dejen coimear. Esa es la verdad. Ganan mucho dinero, los sueldos son importantes, los de un juez y un juez federal, para que no pueda tentarse y recibir algún tipo de pago indebido, que tuerza su decisión y la voluntad de hacer cumplir el derecho, la ley, ¿sí? Tienen estabilidad en sus cargos, prácticamente de por vida, 75 años. Es más, trabajan 10 años más que el promedio de la gente, incluso un poquito más. Bueno, ¿por qué es eso? También, para que es un lío removerlos. ¿Por qué? Porque se les da estabilidad, para que no tengan miedo, para que no venga cualquier poder a un zafarrancho y se lo saque de encima. Entonces tienen toda una serie de prebendas, casi, casi una serie de privilegios monárquicos, podría decir, precisamente para que no sean presionables, para que actúen en función de la ley. Bueno, evidentemente, un juez presionable no puede ser juez. Y sin embargo, tenemos al nuevo Bonadío, que es el señor Ergolini. Hablamos de papel prensa, hablamos de Gilles Carbó, hablamos de Techín. Recordamos que había sido, entre otras cosas también, un hombre, y sigue siendo profesor en la facultad de la Universidad de Buenos Aires. Yo me pregunto, ¿qué les enseña a los alumnos con estas cosas? ¿Qué les dice, no? Porque, insisto, un juez administra nada más y nada menos que la libertad, los bienes, la morada de las personas. Cosas muy sagradas. Por lo tanto, tienen que tener una conducta ética irreprochable. Si se equivocan, se equivocan. Cualquiera se puede equivocar. Pero ¿qué pasa cuando hay un juez que se equivoca siempre para el mismo lado? Se equivoca a favor de Techín, se equivoca a favor de Clarín, se equivoca en contra de Gil Carbó. Digo, siempre se equivoca para el mismo lado. Es raro, ¿no? Perdónenme la ironía, pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo fue que nos acostumbramos a convivir con estas cosas? ¿Cómo fue que nos acostumbramos a convivir con estas cosas? Se habla mucho de la reforma judicial. Yo la veo cada vez más indispensable, la reforma judicial. Pero a su vez entiendo que esto ocurre y pasa porque responde a una correlación de fuerzas en la sociedad. La correlación de fuerzas es tal que impide que hoy haya una reforma que ponga estas cuestiones en orden. Por ejemplo, alguien mira, no, pero está el Consejo de la Magistratura, pero está, bueno, no sé qué hace el Consejo de la Magistratura. Entiendo que debe estar denunciado allí, no lo sé, pero me da la impresión de que si estuviera denunciado no estaría el número para sacarlo. ¿Por qué? Porque estas cosas no las hace solo Ercolini. Ercolini responde a un esquema, a un tejido, que es un tejido del poder, el poder real en la Argentina. Y ese poder real en la Argentina, que se expresa a través del nuevo Bonadío, es un poder que está enraizado en el Consejo de la Magistratura también, en la oposición y en cierto oficialismo también, hablando en términos políticos, está enraizado en los medios de comunicación. A ver, Ercolini se garantizó, siempre hablamos del blindaje de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que Horacio Rodríguez Larreta tiene prácticamente la vaca atada. Mañana puede cometer el peor de los pecados y va a ser tratado como un estadista europeo, ¿sí? Por los diarios. Bueno, pero sabemos por qué, porque cuando tuvo que sobreseer a Mañeto y a Mitre lo hizo. No tuvo empacho en usar los argumentos de Videla, de Macera, de Camp, no tuvo empacho. No estoy diciendo que haya usado los métodos,
los argumentos, los argumentos. Aunque también es un tormento lo que todavía sufre la familia de Osvaldo Papaleo, la familia de Lidia Greiber. También es un tormento, porque a nadie escapa que Clarín se quedó con papel prensa con el concurso de la dictadura cívico-militar. O Clarín fue oficialista de la dictadura por nada. Ahora vamos a decir que fue oficialista por miedo, Clarín. La Nación fue oficialista de la dictadura cívico-militar por miedo. No, creían en esos argumentos, creían en ese modelo, creían en ese tipo de solución de los problemas. Por eso es vergonzoso el fallo. Ahí tendría que haber habido un camarista que diga, mire, todo bien, ¿no? Pero no use los mismos argumentos del campo, que queda feo, para la historia queda feo. Usted precisamente se formó con Ricky, que fue una víctima de todo eso. Entonces no puede hacer esto, no lo puede hacer. Busque otros argumentos que no puedan ser reprochables, ¿no? Dicho eso, a mí me sorprendió porque cuando Paolo Roca, yo le voy a leer porque supongo que le llamará la atención como me llamó la atención a mí, ¿no? Cuando Paolo Roca explicó qué es lo que habían hecho ellos supuestamente pagando la barata. Yo a esta altura voy a decir todo supuestamente y habría por una cuestión de simplemente de sensatez. Yo sinceramente en esas causas no creo. Todos los procesos judiciales que se dieron en un periodo histórico donde Mauricio Macri daba las órdenes a la mesa político-judicial, donde hoy su alter ego jurídico, Pepín Rodríguez Simón, y operador jurídico, que tiene más de casi 60 llamados con la Corte Suprema, que tiene llamados con Héctor Mañeto, hoy está prófugo de esta justicia, así que imagínense, prófugo de esta justicia en el Uruguay, pidió asilo político. Qué cara dura, pétrea, ¿no? Ese periodo histórico, para mí, todas las causas que están políticamente contaminadas, para mí deberían caer. Para mí deberían caer. Y en todo caso, si el delito no prescribió, se iniciarán otras causas con otros jueces. Con otros jueces, con otros fiscales. No puede ser que se dé por válidas investigaciones y procesos que tuvieron estos errores estoy diciendo, estas lagunas jurídicas donde sobresean a quien se les antoja, condenan a quien también se les antoja, dictan prisiones preventivas a rolete en función de una doctrina que es la doctrina menos garantista. Yo creo que la ve Bolsonaro, la doctrina Irursun, y se asusta. El juez Moro, el que metió, bueno, que ayudó a meter en cana a Lula en Brasil, yo creo que la doctrina Luis se asusta. Se la mostrase a Joe Biden y se asusta también. Es un oscurantismo. Es tan inquisitorial. Te voy a meter preso porque supongo que vos tenés algún poder residual. ¿Y cómo lo medís el poder residual? ¿Con un metro? ¿Cómo se mide el poder residual de un funcionario? Ah, bueno, no, es un estado de sospecha. Ah, entonces existe el estado de sospecha o el estado de justicia. ¿Hay garantías o no hay garantías? Todo eso que pasó, para mí debería ser revisado con mayor profundidad e incluso estas causas, iniciarlas bajo otro procedimiento, con otros jueces, no sé cómo se hace, pero insisto, me imagino que la reforma judicial está enfocada a eso. Está bien, no tendría que pasar a futuro, ¿no? Pero sigue pasando. Eso es lo grave. Ocurre, esto ocurrió hoy, ayer en realidad. Entonces, el otro día vimos cómo desfachatadamente a Milagro Sala la llevan de modo compulsivo, la notifican de una causa en la que la acusaban de haber hecho algo en un lugar donde ella no estaba, sino que estaba de ahí a bastantes kilómetros de distancia. Se dijo, no, lo hacen porque vienen las elecciones y es lo que hace Morales habitualmente. La victimiza a, a Milagro Sala como un señor feudal y eso le garantiza ser el hombre fuerte de la provincia y la gente vota, ¿sí? Le fue peor que en las otras elecciones a Morales, hay que decirlo. Pero después de que pasaron las elecciones, Casación dice, ah, no, ¿saben qué? Esa causa es una vergüenza.
tienen que declarar la prescripta. Y entonces Milagro Sala inmediatamente pasa a no tener ya esa nueva causa, esa nueva condena. Estamos todos locos. Así funciona la justicia en Argentina. La meto preso por la duda, la condeno. Mediáticamente sos culpable de matar a Kennedy y después pasó la circunstancia política y ya no tenés ese peso encima. ¿Cómo es el asunto? ¿Y eso pasa? ¿Y eso lo deja hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Y nadie se horroriza? ¿Nadie se horroriza? Milagro Sala es una presa política porque las razones políticas la llevaron a la prisión y son las que la mantienen en prisión. Después discutimos la arbitrariedad, no arbitrariedad, pónganle la semántica que quieran. Pero eso que sucede con Milagro es como un escarnio con el que convivimos. Y me vuelvo a plantear lo mismo, ¿cómo convivimos con cosas así? ¿Cómo convivimos con un juez que puede en un mismo delito sobreseer a uno y condenar al otro cuando los dos participaron del delito? Si es que hubo delito. Es un absurdo. Yo no soy abogado desde ya, pero tampoco creo que las leyes sean para que las interprete un criptógrafo. No son jeroglíficos, son comprensibles. Si alguien paga algo para obtener un beneficio y el otro acepta, los dos son culpables. Si no existió esa situación de toma y daca, no hay delito. Las leyes tienen que ser para que las comprenda el más común de todos los mortales, porque son las que aplican sobre el común de todos los mortales. Pero bueno, parece que en el juzgado de Bonadío hay algunos mortales que valen más y otros mortales que ni siquiera viven. O sea, no existen. Merecen el castigo. Porque sí, porque no son Pablo Roca. Porque en este país vos decís Pablo Roca y a todos se les caen los pantalones. Por eso nosotros siempre bregamos por una verdadera democracia. No puede ser. Pablo Roca pegó 3 gritos y dieron los ATP. ¿Quién es Pablo Roca? Yo ya sé quién es Pablo Roca, digo, pero vamos a tener una verdadera democracia cuando eso no suceda como sucede a la vista de todos, de un modo desembosado. Vamos a tener una verdadera democracia donde eso no exista. Donde el señor empresario se mandó una macana vaya preso. Y si el funcionario también. Ahora acá va preso uno y el otro no. Es increíble. Y encima el fiscal que instruyó estas cosas, que tengo que reconocer que en algún momento, vaya a saber por qué, por esas cosas maravillosas de las paradojas de la vida, pidió la prisión preventiva para Pablo Roca. Es Tornelli, el procesado. Porque claro, Stornelli dijo, sí, sí, hay que pedir la prisión preventiva, si lo tenemos sopra barata, ¿cómo no vamos a tener preso a Pablo Roca? Pero ¿se imaginan ustedes? Pablo Roca lo fue a ver también a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos. Porque en realidad la versión que se corría era que Macri se quería quedar con las empresas de Pablo Roca. Tiene un odio histórico, la familia Roca y la familia Macri. Y ustedes ven cómo era Macri. El tipo usó el Estado para dirimir todos sus pleitos, del correo hasta esos asuntos. Hasta esos asuntos. Y lo usó a Bonadío y el propio Stornelli, pero Stornelli por lo menos cuidó la forma, dijo, bueno, apeló cuando en principio le bajan la preventiva a Barata y no a Pablo Roca, él ahí apela, dice, no, señor juez, Pablo Roca también tiene que ir preso, bueno, no quiero calificar, un procesado, un fiscal procesado, vaya paradoja, ¿no? Vaya paradoja, un fiscal procesado. Juega en otra liga. Juega en otra liga de este mundo fantástico y surrealista que es la realidad argentina del poder y sus entramados. ¿Mm? Eh, yo estoy muy, muy sorprendido, entre otras cosas, porque uno viene denunciando hace años que esto ocurre, que esto sucede, y cada tanto gana agenda, ¿no? Pero si ustedes se fijan, esto hoy ha tenido muy poca circulación y la circulación que ha tenido ha sido más bien benévola con el fallo del juez, como si el juez hubiera hecho justicia, ¿no? Y no abordajes críticos. Es por eso que yo siempre les digo que acá tenemos un problema con la comunicación, porque todo esto que decimos está muy subrepresentado. También siempre digo que es gracias a ustedes
que estas cosas se pueden contar, estas cosas se pueden decir. Hemos aprendido muchísimo y conocido los pliegues de todos estos mecanismos, de este funcionamiento de los sótanos de la democracia, del lawfare en sus cosas diarias, cotidianas, en sus mecanismos más sencillos y más complejos, gracias a Ariel Jalá, gracias a Franco Misraji. Ustedes lo hicieron posible. Pero también es cierto que todo eso nos devuelve una imagen del poder que no, yo no creo que nos asuste, porque el pueblo argentino es un pueblo aguerrido, es un pueblo que luchó y sigue luchando por mejoras en la calidad de vida, lucha y lucha todos los días por un país mejor. Eso yo no creo que hoy produzca miedo. Lo que sí creo que generan son desazón y abatimiento, porque parece infinito, parece imposible de cortar. Es una especie de telaraña construido con los aceros de Techín, ¿no? Es casi, y no tenés con qué, con los dientes no te da para cortarlo. Entonces esa es la sensación que a veces uno siente, ¿no? De imposibilidad, de imposibilidad. Siempre recuerdo a Néstor Kirchner porque en un punto él ayudó a correr los límites de lo posible. Yo creo que eso es lo que a veces se extraña. Eso es lo que a veces se extraña en situaciones como las que vivimos. Pero no, esto no es una crítica a lo que se está haciendo hoy, porque sinceramente no sé si se podrían hacer cosas más grandes. Lo que sí creo y estoy convencido de que mientras no tengamos mayores megáfonos para comunicar estas cuestiones, los jueces que hacen llamar a sus juzgados la embajada porque allí no corre la ley argentina, se nos ríen en la cara. Esto es Fuerte y al Medio.